Y también le quiero mandar un saludo muy grande a toda mi gente mexicana, especialmente a Gallegos, con el buen trabajo que hizo con este payaso de aquí. Saludos, Gallegos. Resulta que el Meño, el boxeador mexicano de Sinaloa, Manuel Gallegos, noqueó a David Morrell en un sparring en su preparación para la pelea contra David Benavides. Esto sonaba como un rumor, pero el día de ayer, en la última conferencia de prensa, presionaron al representante de David Morrell al máximo, a Luis de Cubas. Resulta que el Meño, el boxeador mexicano de Sinaloa, Manuel Gallegos, noqueó a David Morrell en un sparring en su preparación para la pelea contra David Benavides. Y esto ya sonaba como un rumor, pero el día de ayer, en la última conferencia de prensa previa a la pelea, presionaron al máximo al representante de David Morrell, Luis de Cubas, a quien también se le acusó de ganar más dinero que el propio David Morrell. ¿Qué pasó? Ayer sí que estuvo candente la conferencia de prensa. Cuando le tocó hablar a Luis de Cubas Jr., le llovió de todo. Le dijeron que se llevaba la mayor parte del dinero de Morrell y le dijeron que el Meño Gallegos había noqueado a David Morrell en un sparring previo a la pelea contra David Morrell. Y esto fue lo que dijo el papá de Benavides, José Benavides, cuando le pasaron el micrófono. Escuchen. Y también le quiero mandar un saludo muy grande a toda mi gente mexicana, especialmente a Gallegos, con el buen trabajo que hizo con este payaso de aquí. Saludos, Gallegos. Impactantes noticias con que noquearon a David Morrell en un sparring. De Manuel Gallegos ya hemos platicado en otros videos. Gallegos es de Los Mochis, Sinaloa, tiene 27 años, mide 1.91 y tiene un récord profesional de 21 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 2 derrotas y un empate. Manuel Gallegos en noviembre pasado destronó al campeón USA de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo con las apuestas 24-1 en su contra. Y esto fue durante la noche del sábado 9 de noviembre del 2024, cuando el Meño, nativo de Bachoco, Sinaloa, subió al ring del Wells Fargo Center en Filadelfia para destronar al todavía invicto peleador norteamericano. Esto por nocaut en el round 9, después de derribarlo en 4 ocasiones. Gallegos, de 27 años de edad, logró imponer condiciones en una pelea en la que tenía todos los pronósticos en su contra, pero los estadounidenses no contaban con la gran preparación del mexicano, quien junto a su equipo de trabajo concretaron esta brillante demostración en patio ajeno. Y el día de ayer, en la última conferencia de prensa previa a la pelea de mañana, el equipo Benavides hizo público de una manera escandalosa que el mexicano noqueó a Morrell en el sparring. Y esto como parte de los juegos psicológicos que están jugando los Benavides contra Morrell. En la guerra todo se vale y vamos a ver si esta táctica baja les funciona a los Benavides. David Morrell ayer se veía realmente molesto. Se ve que funcionó la táctica, especialmente cuando el youtuber de Fight Hub TV le preguntó que qué sentía al saber que su representante ganaba más dinero que él. A lo que Morrell le respondió al youtuber que eso no era cierto y que era un estúpido por creer en tales mentiras. Benavides quiere dividir al equipo de Morrell para hacerlo enojar y que llegue desconcentrado a la pelea. Los Benavides saben que se juegan la carrera en esta pelea. De perder, el monstruo se desmitificaría y perdería mucho respeto a los ojos del mundo boxístico, respeto que sería casi imposible de recuperar después de todo el veneno que se ha destilado en estos días. De los 6 participantes en la mesa principal y de los 2 equipos involucrados, solamente Samson Leikowitz, representante de Benavides, y Ronnie Shields, entrenador de David Morrell, fueron los únicos de los participantes que no dispararon flechas verbales hacia el otro lado. Desde Luis de Cubas, el representante de Morrell, quien se trenzó en un tiro de palabras con Benavides, y el padre de Benavides, que llamó payaso a David Morrell. Hay odio, mis amigos, hay mala sangre, y estoy seguro que esta bronca va a ser tan brutal y violenta y cerrada que no me extrañaría que este tiro se convirtiera en una trilogía. Esta conferencia de prensa me encantó como fan porque me recordó los buenos tiempos, me recordaron los 90s, las conferencias de prensa limítrofes de Mike Tyson. Me gustó mucho la manera en la cual han vendido esta pelea. Me gustó que se soltaran las greñas y dijeran lo del Meño. Eso sí me tomó por sorpresa, hombre.
El Meño se fregó a Morrell en un sparring, válgame el cielo. Eso está chido, la mera verdad, le da sabor a la pelea. Eso del Meño, fíjense que yo pensaba que había sido un rumor, pero parece que no, mis amigos. Ayer lo confirmaron y Morrell nunca lo desmintió. Morrell nunca dijo que no. Morrell solamente desmintió lo de su manager, que según eso le estaba robando varo. Pero acerca de lo del Meño, Morrell no mencionó absolutamente nada. Calladito Morrell con el asunto del Meño, y el que calla otorga. Pues ya lo sabemos, mis amigos, confirmado el rumor. El Meño noqueó a David Morrell en un sparring. ¿Qué opinan de estas declaraciones tan explosivas? Y está todo listo para Benavidez contra Morrell para mañana por la noche en el T-Mobile de Las Vegas. La pelea la podrás ver a través de Disney Plus y Amazon Prime. Y también aquí en Richie Blog. Mi hermano y yo les traeremos la narración en vivo y empezaremos a transmitir desde la pelea del Perro Chulo para que te pongas bien al tiro. Al final de este video y en la descripción de este video te voy a dejar el enlace al en vivo para que nos acompañes. Siempre se arma muy buen cotorreo. Para estar con nosotros en el en vivo solamente tienes que suscribirte al canal, es totalmente gratis. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa las notificaciones en este momento para que YouTube te avise a qué hora empezamos la narración en vivo mañana por la noche. Y mi pronóstico para esta pelea es que gana David Morrell. Mi corazón está con el super cubano y mi apuesta también. Soy fan del boxeo cubano, soy fan de David Morrell y siempre he dicho que Morrell puede llegar a ser el mejor libra por libra del mundo. Lo tiene todo. Ayer también el youtuber de Fight Hub TV entrevistó a Benavidez y la mera neta, mis amigos, Benavidez se contradice bien harto. Ahora dice que él no va a regresar a las 168 libras ni aunque Canelo se lo ruegue. Como ven, el Canelo ni siquiera fuma este güey. No sé en qué mundo vive Benavidez. Ahora Benavidez dice que no le importa el dinero. Ajá, y que no le importa la fama. Sí, como no. Y que ahora ya no le importa el Canelo. Si Canelo lo busca, Benavidez ya no estará más para él. Vaya, Canelo nunca lo fumó desde un principio y ahora él está tratando a Morrell como Canelo lo trató a él. Esto se llama frustración aquí en China. Y hasta eso está chido, me gusta el caos, me gusta la destrucción. Este va a ser un señor tirazo y estoy seguro que será material para una trilogía extrema. Vamos a ver sangre, jalones de pelos y escupitajos. Vale la pena el pay-per-view. Más peleas así necesitamos, por favor. Más espectáculo, más de esto, por favor. Y les enseño este cinturón de guerrero azteca que está bien perrón. Este cinturón se lo van a disputar el Perro Chulo y Tashiro Fierro el día de mañana. Es el cinturón azteca. El Consejo Mundial de Boxeo mandó a hacer este cinturón que conmemora al boxeador mexicano Israel Vázquez, en paz descanse. Me parece buen detalle este cinturón azteca en memoria del gran campeón Israel Vázquez. ¿A ustedes les gusta el cinturón? A mí me encanta, está muy padre la verdad. Este es el cinturón de guerrero azteca. Y fíjense, mis amigos, en otras noticias el día de ayer estuve viendo al Boxclero y me encontré con esta joya de entrevista que le hicieron a Don Nacho Beristain, donde Don Nacho asegura que el Canelo no le pagó a Bivol. Don Nacho dice que el trato era que Bivol se dejara ganar, pero ya en la pelea, Bivol decidió no venderse y dar lo mejor de sí. Terminó ganando y por eso no le pagaron. Chéquense. Acaba de hablar de Bivol que no le pagaron. Y yo ya sabía que le tenían retenido su sueldo y no le pagaron. Y le pagaron que eran, creo, 7 millones y medio o 5 millones y medio de dólares. No quiso cobrar porque también lo obligaron a que perdiera. Y él nunca se dejó, nunca quiso. Y peleó pensando en ganar y ganó. Y lo que trataron de imponerle, le levantaron la mano y dijeron, pues entonces no te vamos a pagar, pues no cumplió. Y estas fueron las palabras escandalosas de Don Nacho Beristain, mis amigos. ¿Qué opinan ustedes? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Explosivos comentarios, ¿no lo creen? Según Don Nacho Beristain, Bivol no se dejó comprar y no le pagaron. Pero fíjense que en mi opinión, Bivol no necesita a Canelo. Bivol lo encontró todo con el tío Turquis. Los buenos boxeadores no necesitan de favores, se abren paso con su talento y Bivol es puro talento, mis amigos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de
de comentarios y mucha acción. Va a haber mucha acción para este fin de semana. Tan solo hoy por la noche, hoy viernes, también pelea el Bronco Lara contra el Diamante Dávila. El día de ayer fue el pesaje oficial en Metepec y los dos boxeadores dieron el peso sin ninguna dificultad. Mauricio el Bronco Lara marcó 127.9 libras y Edwin el Diamante Dávila dio lo mismo, 127.9 libras. Y hoy por la noche se enfrentarán a 10 rounds y la pelea la puedes ver a través de ESPN Knockout. Mi favorito para este tiro es Mauricio el Bronco Lara y espero verlo campeón del mundo de nueva cuenta. El Bronco es de los boxeadores mexicanos más brutales de la actualidad y lo vamos a seguir muy de cerca porque su boxeo derrocha calidad y mucha emoción. ¿A ustedes les gusta el boxeo del Bronco Lara? Si eres fan del Bronco Lara, regálame un like en este momento. Y el resumen de las peleas de este fin de semana se los traemos el domingo con la ayuda de Dios. Ya saben que los domingos damos el resumen de las peleas más importantes del viernes y sábado. Y por el momento hemos llegado al final de este video programa. Si este video te ha gustado, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a más audiencia. Mi hermano Richie, gracias por la magia de la edición y por invitarme a Richie Blog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el en vivo de mañana por la noche. Estén muy atentos, mañana por la noche los invitamos a todos a pasar un buen momento. Nos vemos mañana por la noche con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.